Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora Cósmica. Por acá les habla Cristian de Astro con Cristian. Y Sofía de la Magia del Fuego. Bien, como siempre vamos a hablar de lo que es el clima astral que tuvimos en este tiempo. Vamos a hablar del sol por los signos y también al final hacer una tirada de tarot para poder ver la energía que nos puede ayudar o algún consejo en este momento. Así es. Empezamos entonces con el clima. Tenemos esta semana tuvimos una luna llena en Géminis, en grado 13 de Géminis, que estaba en oposición al Sol, a Marte y a Venus, ¿no? Claro, estaban en Sagitario. Siempre recordemos que las lunas llenas son cuando el Sol y la Luna están en posiciones de 180 grados o enfrentados. Opuestos. Entonces, ahí tenemos a la Luna que estaba en Géminis y el Sol estaba en Sagitario. Por eso se dice que es luna llena. Y también que son momentos donde podemos ver, ¿sí? Porque justamente lo podés ver, está enfrente, ¿no? Total, haces como conciencia, esto que decimos a veces, las lunas llenas es como cosechar algo que empezó antes. Porque justamente tengo al sol de frente y puedo tomar conciencia de lleno, ¿no? De eso. Y me parece que esta luna llena nos viene a pedir quizás cosechar ideas, todo lo que tenga que ver con Géminis, ¿no? O culminar quizás procesos de aprendizaje cortos o viajes cortos. Sí. Y bueno, y también esto que hablábamos, ¿no? Que el otro, en Sagitario, me trae quizás una nueva mirada, una nueva perspectiva, un nuevo sentido. Claro, al estar en Sagitario el otro te puede traer, digamos, un accionar con sentido, un disfrute con sentido, una valoración con un sentido. Entonces todo eso, vos parándote desde la luna llena, digamos de la luna en Géminis, parándote desde la luna, podés ver qué me trae el otro con cuanto a las temáticas, ¿no? Sí, y es interesante esto que decíamos también de ir como oscilando entre, Géminis es el aprendiz y Sagitario es el maestro, ir oscilando un poco en eso, ¿no? Como, a veces soy el aprendiz y aprendo del otro y a veces el otro es mi maestro y puedo aprender de ese otro, ¿no? Como no quedarme fijo en una posición, sino nutrir al otro y al mismo tiempo permitir que me nutra a mí, ¿no? Y que me llene quizás con su propio sentido o que nos vayamos llenando juntos. Tal cual. Bueno, para ver, digamos, la luna llena en dónde les cae a ustedes, recuerden que tienen que ver el grado 13 de Géminis para ver en qué área de vida puntualmente se está dando esta temática que estuvimos mencionando anteriormente. Así es, vean ese grado 13 y fíjense en qué casa, si hay algún planeta cerca, eso les va a hablar más puntualmente de ustedes, ¿no? Claro. Después también teníamos, Neptuno se ponía directo, ¿no? En Piscis. Neptuno se pone directo en Piscis. Bueno, este es un planeta transpersonal que nos habla Neptuno de los sueños, el mundo onírico, la fantasía, claro. Habla también quizás de algo colectivo, ¿no? Tal cual. Entonces acá ya está en grado 28, 29. Acá habla ya de un cierre a nivel colectivo de lo que es una ilusión, una idea, una fantasía. También puede ser, digamos, a sueños que yo tenía, como que se están como terminando o manifestando, ¿no? Digamos, siempre está esa doble vara de algo que se cierra, como que se diluye, o algo que se termina manifestando, ¿no? Y acá está comprendiendo Saturno también, ¿no? Total, entonces esto me parece que Neptuno va diluyendo y Saturno va construyendo algo nuevo, obviamente teniendo en cuenta la emoción y todo, pero Saturno es más... Claro, limitante. Bueno, Saturno, para hablar puntualmente, es el planeta que limita, que puede ser, digamos, algo limitante o puede ser algo constructivo, dependiendo de cómo uno lo pueda percibir. Es como que el que baja ilusiones. Es interesante justamente que se haga esta conjunción entre alguien que diluye y alguien que construye. Total, me parece que es un poco la temática de este año, ¿no? Sí. Ir cerrando cosas que quizás vengo arrastrando y construir desde un lado más propio, desde algo... más actual tal vez, más actual ya lo que... Y cuando pase a Aries me parece también con algo que conecte con tu propio deseo. Claro, va a ser muy importante eso, ¿no? Buscar que esto nuevo que vamos a iniciar esté conectado con nuestro deseo actual. Entonces por eso, digamos, pide esto de, por ahí sueños que no conectan con mi deseo, o estructuras, disolver esas cosas. Claro, disolver. Entonces, esta conjunción que se estuvo dando en este último tiempo nos está pidiendo un poco eso. Y estas idas y vueltas, ¿no? Porque ya estuvo Saturno y Neptuno en Aries, entonces ya hubo una señal de lo que yo deseo, claro, que lo que yo deseo y que también, digamos, pide una vuelta, o sea, porque los planetas van y vienen, que es lo que se llama retrogradación, que es un tema de perspectiva, que las retrogradaciones piden una revisión, más que nada, para hablar técnicamente. Pasan por un lado de nuevo como diciendo, esto... Claro, esto tenemos que revisar, algo que todavía no pudiste disolver o construir en Saturno, claro. Entonces, me parece que es esa temática que se está dando.
Sí, después también teníamos la conjunción de Mercurio con Lilith Bueno. en Escorpio. Mercurio con Lilith. Bueno, Mercurio habla de la comunicación, las ideas. Esto ya había pasado, vuelve a pasar. Tal cual. Entonces, como que pide una segunda revisión, que ya se va después. Generalmente estos idas y vueltas, lo que piden es algo que ya pasó, con lo mismo, revisar para poder luego, digamos, poder eso oculto, no visto o excluido, poder comunicarlo de una manera profunda, o sea, ir a la raíz, digamos, lo que pide, ¿no? Sí, me parece que Mercurio en conjunción con Lilith también es como si quizás cosas van saliendo a la luz, quizás sin ser tan consciente, como que, no sé, con actos fallidos o con palabras fallidas, es como que vas descubriendo. Lilith habla de los deseos quizás ocultos o los temas tabú que no tocamos o que nos dan miedo de nosotros mismos. Me parece que van saliendo a la luz como, bueno, hay que ponerle palabra a eso, hay que conectar con eso, ser consciente de eso. Y después al mismo tiempo Mercurio termina pasando a Sagitario, entonces me parece que es una comunicación de eso quizás más liviana, o de encontrarle un sentido a eso profundo que va surgiendo y que va saliendo, bueno, en palabras o en sueños también podría ser. Algo muy interesante que es siempre el Escorpio que va a Sagitario, si no hizo un proceso profundo, es un Sagitario negador, o si es un Escorpio que hizo el proceso escorpiano, es un Sagitario con sentido, profundo. Me parece que eso es como lo importante. Y optimista, pero optimista. no negador. Claro. Algo más positivo. Claro, que le encuentre un sentido a todo ese dolor, porque digamos, todos estos procesos escorpianos son dolorosos, necesarios, para encontrar un nuevo sentido. A veces por ahí inesperado también, ¿no? Porque uno por ahí no es agradable encontrar procesos así como dolorosos o profundos o temas que estaban ahí guardados que piden como salir. Revisión. Claro. Sí, y me parece que esto está interesante también. Piden como ponerle palabras. Claro. Y esto que hablábamos también, ¿no? Como, bueno, las palabras pesan, no hay Total. que hablar por hablar. No Más en este solamente momento. porque puede lastimar a otros, sino porque las palabras van creando nuestra realidad. Entonces, no sé, si de repente te tirás siempre abajo o siempre tenés palabras de saliendo para vos mismo, bueno, me parece que es eso también, como empezar a ponerle peso a lo que digo, a lo que pienso, a lo que creo con ese pensamiento, ¿no? Como Géminis nos está diciendo, bueno, más allá de que Géminis es un signo, no sé, como re lúdico, y ponerle como más alegría a eso, como bueno, las palabras tienen una profundidad, y bueno, más en Escorpio, ¿no? Como no hablemos por hablar, hablemos con un sentido hacia algo. Y con Sagitario, bueno, me parece que eso, más que nada con un sentido profundo hacia dónde querés ir, ¿no? Sí, sí. Y después también teníamos a Marte entrando en Capri. Bien. Bueno, Marte ya entrando en Capri, digamos, es un Marte a diferencia de... Bueno, el regente de Marte es Aries, es como para Marte poner la diferencia, impulsivo. Marte un impulsivo, el que emprende, el que va hacia adelante. Bueno, entrando en Capricornio es un Marte más Analítico. analítico, más pausado, es de tierra, más de pisar seguro. O sea, el avance va a ser constante porque es Marte, pero va a ser planificado, exigente, o sea, va a ser un esfuerzo fuerte, digamos, y responsable. No vamos a accionar, no vamos a... Sí, vamos a pensar en por qué accionamos y qué consecuencias tiene nuestra acción. Tal cual. Sí, así que, bueno, nada, eso. Si quieren chusmear ¿A dónde dónde? les cayó la luna llena. Claro, pueden chequear dónde cayó la luna llena, dónde están teniendo el tránsito de Neptuno, ¿no? Y de Saturno, como para ver en qué área se le va a estar moviendo estas ilusiones que se cierran y esto nuevo que va a iniciar, porque va a estar en cero de Aries. Así es, la luna llena pasó en grado 13. Grado 13, claro. Así que tendrían que ver, bueno, nada, si también tienen planetas cerca, en qué casa Total. caen. Y también, si Marte entró en Capricornio, fíjense en qué casa le está transitando, como para también tener una idea en... ¿Qué voy a accionar? Claro, en qué área se va a activar esta acción, ¿no? Así es. Así que, bueno, por último vamos a hacer una pasada por cada sol. Así es. Decíamos que el sol es nuestra identidad, Sí. hablábamos también que... Nuestra expresión. Sí, es el primer contacto con nuestra autoridad y es el primer planeta que, por así decirlo, nos va formando como somos, nuestra expresión, nuestra creatividad. El sol es nuestra función más, no sé si más común, pero la que más conocemos porque... Sí, acá es relativo porque, digamos, lo que podemos llegar a tener es que si tenemos que tener cuidado de no activar la luna, que es
cuando me pongo a la defensiva o en mi mundo emocional, es cuando yo estoy seguro se puede activar mayormente el sol, ¿no? Total, cuando soy yo mismo, cuando me puedo expresar, cuando no tengo miedo de ser quien soy, cuando me muestro... Genuinamente. Total. Acá hay algo importante también, que cada sol se manifiesta en un área determinada. O sea, no deja de ser, por ejemplo, un sol en Leo, un sol en Capricornio, en diferentes áreas, pero donde más se va a destacar es en el área donde está. O sea, en la casa. En la casa, en el área de vida, claro. Así es. Así que como que es importante también que lo tengan en cuenta de, ok, no es lo mismo un sol en Capricornio en casa 5 que un sol en Capricornio en casa 10, que esto sería en la casa de la expresión o en la casa de la responsabilidad, del estatus social. Entonces es importante que también lo tengan en cuenta porque, ¿qué pasa? Es lo típico, digamos, que pasa de yo no soy capricorniano, yo no me siento capricorniano o... No sé. Además de que, obviamente, tenemos un montón de otros planetas y a Total. veces los planetas son como los protagonistas o los personajes, entonces hay planetas que están más desarrollados o más presentes que otros y bueno, por eso no se nota tu sol en tal, porque quizás estás parado más en tu luna. Total. Pero me parece interesante que el sol, eso, ¿no? Como también... depende si tiene planeta cerca, como que hay un montón de matices en toda la carta natal, no solamente en el Sol. Claro, sí, tal cual. Digamos, en todos los planetas, pero es, digamos, el Sol es lo que más la gente conoce, la mayoría. Entonces, también aparte de esto de poder estar parado en la Luna o en otra parte de la carta, también hay casas donde es más complicado para la conciencia poder llegar, entonces por ahí no se llegan a hallar. Por ejemplo, puede estar en una casa 8, que es la casa del inconsciente, o en la casa 12, que es la casa del inconsciente colectivo. Bueno, todas esas temáticas... es importante tenerlas en cuenta porque al momento de hablar del sol, es importante que también vean las otras personas, porque digamos, algo importante es, si yo me paro desde la luna, puedo ver a una persona, soy un sol en Leo, el otro es brillante, el otro es creativo y yo no lo soy, pero soy un sol en Leo. Entonces, claro, o sea, la carta tiene millones de matices. Claro, pero hay algo de fascinación sobre eso que digo, claro, yo quiero ser así, no lo soy, pero en realidad soy y lo estoy proyectando. Sí, o sea, la idea es justamente conectar con esa energía. Con esa energía, claro. Decir, esto es mío. Claro, esto es mío. Entonces, digamos, algo importante a tener en cuenta es lo que me llama la atención, hay algo que investigar ahí. Total. Bien. Hablando, bueno, vamos a empezar sol por casa, por signos, digo. Bueno, empezando con el sol en Aries, bueno, es un sol de fuego cardinal, que es un fuego que inicia, es como una esencia que va por lo que quiere, naturalmente va, es un emprendedor, es un... No sé qué más podríamos decir. No, me parece que es un sol en Aries, es un sol que sigue su deseo, que cuando está bien, cuando conecta con él mismo y se puede expresar y se siente él mismo, sí, puede accionar en base a su deseo, en base a lo que quiere, es alguien mandado, ¿no? Como sí, es alguien impulsivo. Inspirador también seguramente, ¿no? Porque se lanza y no, algo importante del sol en Aries es que no tiene tanto proceso, ¿no? Total. Es como que va, quiere y lo hace. Digamos, ahí, digamos, la cualidad que tiene es que aprende con la experiencia, porque no tiene otra forma. Sí, y que bueno, le puede salir muy bien o puede ser fácilmente herido porque eso se cual. va mandando mucho, ¿no? Tal cual. Después seguimos con un sol en Tauro, que es un sol, bueno, mucho más lento, de procesos mucho más lentos. No, me parece que no es un sol impulsivo, sino más bien es un sol que quizás le cuesta arrancar, es como más, no sé si introspectivo, pero como más sensorial, como que, bueno, va viendo el paciente, va disfrutando del proceso, conecta mucho con su cuerpo, me parece, quizás, bueno, nada, puede disfrutar de comer, de dormir. Claro. Me parece que es un sol que se siente cómodo cuando se puede valorar, cuando puede ver lo bello en el mismo. Cuando puede estar cómodo también, justamente. Literal. Sí. Así que bueno, el sol en Géminis, acá es un sol que comunica. Es importante la palabra, el jugar. Su identidad es comunicar, comunicar, hablar, poner ideas. Hoy pienso una cosa, mañana pienso otra y está bien. La parte lúdica, claro, muy mutable, justamente es un signo mutable. Digamos, ahí, digamos, ¿qué puede pasar? Que al ser tantas ideas no termine definiendo nada, que es como la cualidad más complicada de un sol en Géminis. Así es. Después teníamos, el sol en Cáncer, es un sol, me parece, más cerrado, que no muestra su identidad así como así, más bien tiene un círculo quizás bastante corto, bastante breve.
Me parece que es un sol que se deja llevar por su emoción, puede ser bastante susceptible, bastante memorioso, por no decir rencoroso. Pero eso, me parece que es un sol que quizás se siente más él cuando puede cuidar a otros, cuando... Un sol que cuida, que abraza. Que abraza y que se siente quizás útil abrazando Sí, y cuidando a los demás, ¿no? Sí, Como es él cuando cuida a Cuando otros. cuida, cuando nutre, digamos. Pero es una nutrición más maternal, tal vez. Total. A diferencia de una nutrición más disfrutable de que hablamos de un sol en Tauro, ¿no? Total. Como para matizarlo un poco. Así es. Digamos, lo importante de un sol en Cáncer es tener en cuenta de que él se necesita cuidar, digamos, lo importante, y no... Cuidar bueno, conectar con su emoción, me parece que es un, Sí, también es claro, un conectar signo sensible. tal cual. Y poder permitírselo, ¿no? Me parece muy importante eso. Y bueno, puede también que le guste estar en su hogar, que se sienta él Totalmente. mismo cuando está en su círculo más cercano. Tal cual. Sol en Leo. Bueno, acá tenemos un sol en domicilio o regente, que es un sol que se expresa, que comunica, que puede ser dramático también, pero es un sol que inspira también, ¿no? Con su expresión puede ser y a la vez mostrar el sol de los demás, ¿no? Porque justamente es su regente. Total, me parece que un sol en Leo es él mismo cuando Es. brilla, cuando es protagonista, cuando se expresa, cuando lo dejan expresarse, cuando, no sé, conecta con su creatividad, con su lado también infantil quizás, Sí. ¿no? Es como, él tiene que ser. Total. No tiene que, importa cómo. no importa, claro, y ahí inspira desde ese lado, porque inspira calidez, digamos. La contraria de un sol en Leo es justamente de ser y yo. Es un ser, digamos, un sol en Leo sabe quién es y no necesita mostrarlo, simplemente es. Claro, obvio. Nada más. No, Entonces no necesita como autolavarse. no, total. Pero un sol en Leo necesita un poco el aplauso. Es importante, es importante. Él sabe que es importante, digamos, esa es como la evolución, digamos, de un sol en Leo. Si necesita, es como que no lo sabe, tal vez, como tiene que validárselo. Total. Después tenemos un sol en Virgo, que bueno, otro signo de tierra, me parece que es un sol como mucho más analítico, quizás, bueno, exigente, exigido, como muy, puede ser Meticuloso. medio como, bueno, las cosas se tienen que hacer así, así. Encuentra armonía en el orden, Total. en la estructura, en lo micro, a diferencia de Capricornio que entra dentro de lo macro, ya vamos a hablar, pero bueno, es más que todo tiene su lugarcito, su orden, y en eso es. O sea, por ahí su facilidad es encontrar orden donde otros no lo encuentran, ¿no? Total. Y bueno, es el primer signo que empieza a ver a un otro, ¿no? Entonces también me parece que tiene algo de servicial, de sentirse útil, ordenando quizás a los otros o ayudando a ordenarse a los demás. Es la puerta en realidad, porque Virgo es el último signo, digamos, personal, entonces por ahí sí, justamente es como el puente con Libra. Entonces ahí lo que tenemos es ordena para encontrar su función dentro. Claro, o sea, Libra se relaciona más que nada por el otro. Claro, acá tenemos... Virgo me parece que se relaciona para sentirse útil. Para sentirse útil, claro. O sea, cuál es su utilidad y desde ahí poder ser. Total. Es como una evolución de la energía aerolina. Sí. Bien, un sol en Libra, acá tiene en cuenta el otro, es un sol que le gusta lo bello, lo artístico, lo complaciente, ¿no? Porque justamente tiene en cuenta el otro. El equilibrio. Es un sol que quizás... Diplomático. Totalmente, no entra en es un sol conflicto. más, claro, no es tan explosivo ni impulsivo, sino, bueno, tiene mucho en cuenta al otro, no quiere lastimar al otro y me parece que también se reafirma con el otro. Tal cual. Sí, es O sea, interesante porque puede ir mutando en base a el otro. Digamos, ahí tenemos el primer signo que está conectado con un otro hasta el momento de Aries a Virgo, era como más una expresión personal. Acá tiene en cuenta el otro para ser. Total. Y sí, es un poco... Bueno, no hay que ir al lado malo, ¿no? Necesariamente, pero bueno, es un sol que quizás necesita un poco del vínculo con los demás, ¿no? Sí. Todo amoroso. Por ahí hay que tener en cuenta, por ahí hay que lograr que no necesite, sino que sea. Total. Es con el otro. Total. Después tenemos un sol en Escorpio, que bueno, me parece que es un sol como muy profundo, muy intenso, que le gusta conectar con su sexualidad, con su profundidad. Me parece, cuando se fusiona un poco con el otro o cuando tiene esa libertad de poder profundizar en general.
pero me parece que es, más que nada, sí, cuando puede conectar con lo más intenso, con lo más profundo. Es un sol quizás, bueno, también emocional, sensible, y bueno, hiriente quizás también a veces. Depende, claro. Ahí lo que tenemos es interesante porque es como una evolución del sol en Leo, por el sentido de, por ahí el sol en Leo se queda en, por ahí lo genuino, más superficial. El sol en Escorpio te pide, bueno, lo profundo, o sea, al hueso directamente. Es un sol que te muestra todo, lo bueno y lo malo. Más que nada por ahí destaca el mostrar lo malo, pero que sos parte. Digamos, por ahí sol muestra la parte más brillante, el sol en Escorpio muestra la parte más oscura o tapada o inconsciente. No quiere decir que sea mala, sino que es la parte no vista justamente. Digamos, lo genuino para Escorpio es lo profundo, lo no visto posiblemente. Lo profundo, sí, lo intenso. Bien, sol en Sagitario, acá tenemos un sol idealista, optimista. ¿Qué nos puede pasar acá? Bueno, está bueno que haga que lo que hablamos anteriormente, ¿no? Un sol en Sagitario bien trabajado es un sol que pasó por Escorpio y se transformó y pudo trabajar procesos de dolor para encontrar sentido. No es un sol por ahí que niega, porque justamente la flecha sagitariana es una flecha que tiene dirección, ¿no? Total. El tema es que eso, me parece que si no hizo el proceso anterior en Escorpio, es un sol como, bueno, medio negador, como, bueno, está todo bien, no importa, veamos el lado positivo. Pero bueno, nada, a veces hay que conectar con la intensidad y con la profundidad para darle un sentido, obviamente ser optimista y todo, pero no ser negador y decir, bueno, no, está todo bien, no pasa nada, no veo nada, no. Sí, también pues, justamente pone en juego sus creencias, digamos, el Sagitario es Bueno, un sol en Sagitario puede ser alguien muy dogmático. Claro, justamente porque no puso en jaque su creencia. Entonces es muy importante. Digamos, cada signo tiene que tener en cuenta a todos los otros, ¿no? Es como una evolución, ¿no? No debe ser un camino. Total. Pasamos después a Sol en Capricornio, otro signo de tierra. Me parece que es un sol quizás, exigido, exigente, trabajador, como muy constante, que necesita que las cosas sean bien. Quizás, bueno, puede ser limitante en su lado más vago, pero me parece que es un sol que se reafirma cuando se siente, no sé si se siente alguien, pero como si tuviera cuando tiene un lugar en la sociedad, ¿no? Sí, por ahí la diferencia es más entre un sol en Virgo, que es el otro signo de tierra, y el sol en Capri. El sol en Capri mira lo macro, entonces es más claramente posición de poder, porque mira justamente el estatus, o sea, es importante el estatus porque tiene una visión más global de la vida. No es un sol en Virgo que mira los detallistas, digamos. No es malo ni bueno, son miradas distintas, son perspectivas. Sí es exigente porque, bueno, tiene todo el peso, digamos, justamente al tener macro es como que una gran responsabilidad aparece, entonces, y ahora es el signo, digamos, donde se manifiesta todo, digamos, ¿no? Es como el signo máximo de lo que es la materialidad, porque justamente llegó a la cima, justamente la cabra es el número 10, entonces llegó a la cima y es donde la mayor expresión de lo que es la materia. Total. Pero bueno, eso puede ser quizás alguien muy metido en el trabajo. Sí, excesiva responsabilidad, entonces pierde justamente todo el trabajo que hizo anteriormente los otros 9 signos, ¿no? Total. Y sí, no sé si mucho más de Capricornio. No. Sol en Acuario. Así es. Sol en Acuario, acá lo que tenemos es un sol que ya después de pasar por Capricornio, de toda la exigencia, acá encuentra como una fase creativa. Es como que no necesita estar todo el tiempo exigiéndose, sino que puede crear, desconectar y también es algo que se empieza a diluir, ¿no? No necesitas todo el tiempo. Y se empieza a perder un poco la forma con Acuario, ¿no? Sí. Como que es un signo, quizás eso, que no tiene una forma tan marcada, sino que su forma marcada es justamente ser distinto, ser innovador, como... suele ser un signo, viste, que dicen quizás Acuario como, bueno, se vuelve loco y por eso, porque a veces conecta, a veces desconecta, es como un signo, me parece, que se empieza a abrir a otras cosas. Sí, como que le queda chico posiblemente lo capricorniano, ¿no? Como tanta exigencia, tanto, no, como que perdió el sentido, digamos, después de llegar a su punto máximo, como que ya conecta con algo más sensible, con algo distinto, empieza a percibir algo distinto. Empieza a percibir algo distinto y bueno, como opuesto a Leo, me parece que toma algo de esto de que es un signo creativo y original, pero ya no necesita el aplauso de nadie ni ser visto por nadie. Es como, bueno, mejor si no me ven, yo chao, me voy, como
me parece que es un signo que empieza a disfrutar de ser distinto, de ser raro. Y justamente, digamos, al ser raro conecta con la creatividad y por ahí ve cosas que antes, al estar en Capricornio, estaba muy centrado en el, digamos, en el día a día, la responsabilidad, todo, es como que empieza a conectar, como que algo que ve más allá. Total. Pero sí, un signo Sí, distinto, con raro. grupos, con cosas sociales también, digamos, justamente por ver algo distinto ve cosas que los demás... O bueno, o le puede pasar también de sentirse muy afuera. Como Tal cual, sí. ¿no? Como, bueno, soy demasiado raro. Claro, justamente es, al quedarle chico el mundo, ya es como que ya pasó por todo, en realidad. Todo lo que el mundo le podía dar ya no alcanza. Total. Y bueno, por último, un sol en Piscis. Bueno, me parece que es alguien como quizás muy empático, sensible, puede que sea medio absorbente. A mí me pasa mucho que me dicen, no, pero yo conozco a alguien de Piscis que es re malo. Y quizás, para mí Piscis es un signo como muy sensible, muy empático, como muy amoroso, pero digo eso, al ser tan absorbente, quizás necesita generar corazas para que no le moleste o le afecte todo lo de afuera, ¿no? Me parece que es eso, que es un signo como una esponja, ¿viste? Que se pone en un lugar y quizás empieza a sentir lo que le pasa al otro, como que quizás se pierde con el otro. Claro, porque justamente Piscis no hay forma. Es el último. No hay Total. forma, ya, digamos, no es que mira hacia adelante, todo es uno, todo es lo mismo. No hay definición como en cierto realidad. desborde, quizás son personas medio desbordadas. Es que en realidad en la sociedad actual, donde pide forma, no encuentra, digamos, porque no hay diferencia entre uno y otro. Total. Puede conectar con algo, con otros planos, entonces es complejo. No tiene límites. No tiene límites. Entonces, bueno. Me parece que quizás el límite en Acuario era la mente y ahora ya está. No No hay hay ninguno. límites, claro. Entonces, a veces a Piscis no tiene definición en sí. Sí. Es como muy personal, digamos, que puede sentir la energía pisciana. Total. Pero sí, Porque- me parece que son, sí, como personas así, sí, eso, muy sensibles para mí. Lo que más me destaca de un pisciano es eso, alguien muy sensible, como que quizás... Está conectado, una persona conectada tendría que ser. Digamos, ahí Bueno, después- puede irse al otro lado. Claro, justamente al estar en una sociedad con esta, digamos, habilidad pisciana para el día a día es complejo, se puede ir a Virgo, porque también muchas cosas de todo ser uno y esas cosas, pues lo manifiesta en algo que lo puede llegar a manejar y lo puede llegar a contener, porque es muy compleja la para un pisciano. Así es. Bueno, así que ahora pasamos a... Lectura. Así es. Queríamos hacer una carta en general. Podemos sacar una carta para esta luna llena, ¿no? En Géminis, que quizás un consejo que podemos sacar de esta energía. Y no sé si querés sacar otro general o... ¿Algún consejo? Ok. ¿Te parece? Bueno, sacamos entonces una carta para la energía general de la luna llena y un consejo para tomar esa Para tomar, energía, sí. ¿no? Vamos primero con la energía general. Bien. Y con... El consejo. Así es. Vamos a mostrar. Esta es la carta de la energía general. Salió la fuerza y esta es el consejo, ¿no? Bueno, la fuerza. Energía general me parece que, bueno, tiene sentido, ¿no? Como un momento para transformar mi acción, para transformar mi impulso y justamente para no hacer ni decir sin pensar, ¿no? Como usar el león a mi favor, direccionarlo hacia donde quiero ir, hacia donde quiero lograr las cosas y que el león, bueno, no se termine comiendo a todos, ¿no? Yo lo que siento es como haciendo oposición a Marte, es justamente la fuerza. Yo lo siento tomar la sabiduría del otro en tener la fuerza, ¿no? Como lo puedo ver, ¿qué me puede dar de esa sabiduría de Claro, que de puedo fuerza? tomar quizás de la acción o del impulso del otro que me sirve a mí, Totalmente, ¿no? yo lo siento así. Sí, pero bueno, también número 8, eso, como hay algo de transformar mi acción, Sí. de transformar mi impulso, en transformar quizás la relación con el otro o el impulso del otro. Y como consejo, bueno, el emperador, ¿no? Como hacerlo de manera consciente, de manera constante, no impulsivamente, ¿no? Conocer mis recursos también, ¿no? Porque conozco mis recursos, mis tierras, digamos, hablando del emperador. Y miro de frente al otro, ¿no? Tal cual. Sentado mirando Justamente para en allá. la luna llena, digamos, estarían como miro la fuerza que tengo proyectada en otro. Por ahí podría ser, ¿no? Como el resumen. Total.
Sí, o miro en qué me puede quizás sumar la fuerza del otro. Claro. Esto que decías vos, ¿no? El emperador está sentado, ve sus recursos, pero bueno, ver también los del otro. Tal cual. Me parece que hay una sinergia. Así es. Bueno, cualquier duda que tengan nos pueden escribir a La Magia del Fuego o a Astro con Cristian. Y bueno, estamos en el próximo. Así es. Chau, chau. Chau, chis.